de la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Bueno, les damos la bienvenida, muchos ya la conocen a Rocío porque han estado en el aula ambiental o han estado en algún taller presencial, en alguna forestación, en alguna actividad de voluntariado, así que bueno, algunos ya nos conocemos personalmente. Bueno, hemos decidido este taller de huerta de SOS para sacar dudas y consultas y que puedan a lo mejor conversar un poco con los especialistas y para... ¿Escuchan a Virginia? No, en este momento no. Primero. No. Perdón. Les pedimos, por favor, que silencien los micrófonos, así no hay interrupciones. Las consultas pueden ir escribiéndolas en el chat, y ya si no después habilitamos los micrófonos y lo hacemos más tipo diálogo, que va a ser más dinámico. Así que bueno, los dejo con Rocío y ya podemos empezar. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy está nubladito, está lindo para ver capacitaciones y aprender un poco más sobre este tema que siempre es tan importante como es la huerta. En la presentación de hoy, que es el taller SOS Huerta, vamos a hablar sobre, vamos a hacer primero una presentación general de todo lo que implica la huerta, ya muchos ya están prácticos en esta área, y luego vamos a hablar de temas puntuales, de algunos problemitas que van surgiendo con nuestra huerta. Ustedes saben que como estamos replicando los procesos de la naturaleza, vamos a tener diferentes situaciones que vamos a poder ir resolviendo. Así que bueno, los invito a que empecemos. A ver, ¿de dónde paso? Acá. Estos talleres están dentro del programa Huertas Urbanas, que depende del eje de cambio climático, y a la vez es un eje integrador con otros programas que tenemos también dentro de la dirección. Bueno, como ya saben, siempre hemos hecho hincapié en lo que es la huerta agroecológica. Estos últimos años se ha hablado mucho de huerta agroecológica, diferenciándolo un poquito de lo que es una huerta orgánica, haciendo una mirada más integral de todos los procesos que pueden llegar a ocurrir en nuestra huerta, con ese enfoque basado en todos los ciclos de la naturaleza que nosotros vamos a replicar en nuestra huerta. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esa mirada integral, porque este tipo de mirada es la que nos hace ser sustentables en el tiempo. O sea, no solamente producir alimentos, como yo siempre les digo, o productos que están libres de toda pulverización de agroquímicos, ya sea herbicidas, fungicidas, insecticidas, no utilizamos ese tipo de productos, pero también tenemos que tener en cuenta que tiene que ser sustentable en el tiempo. O sea, no solamente basarnos en lo orgánico, que es no aplicar este tipo de productos químicos, sino también hablar de lo que significa un suelo fértil y la diversidad, que es lo que va a hacer que nuestro sistema sea sustentable en el tiempo. Bueno, hablando de estos dos factores tan importantes que son los fundamentos de la huerta agroecológica, vamos a hablar un poquito de lo que es un suelo fértil y de lo que es diversidad. O sea, esas dos palabritas, esos dos conceptos que engloban muchas situaciones y muchas
muchos ciclos y muchas intervenciones, son las que nos van a ayudar a tener en claro nuestros objetivos cuando empecemos a producir en este tipo de huertas que son agroecológicas. En relación al suelo, cuando yo me refiero a un suelo fértil, no es el suelo que a veces tenemos posibilidades de encontrar, un suelo que tiene buen porcentaje de materia orgánica y decidimos hacer la huerta ahí, otras veces no. Yo les diría que casi un 10% de las veces tengo la gran suerte de que me toque un suelo fértil, divino, con buena materia orgánica, sin piedras, perfecto en su composición, en su nivel de nutrientes, en su textura y todo, y el 90% de las veces nos toca un suelo al cual tenemos que hacerle diferentes intervenciones para generar fertilidad en ese suelo. Entonces, cuando yo digo un suelo fértil en agroecología, me refiero a que ese suelo debe tener cobertura para evitar los procesos erosivos. O sea, la cobertura nosotros en la huerta, ¿cómo se la damos? Con restos vegetales que no tengan semillas de maleza, que no tengan procesos como pueden ser hongos o algún tipo de enfermedades, sino que son ese material vegetal que muchas veces es de hojas o de palitos o de restos orgánicos de cualquier otra planta, que nos sirven, por ejemplo, en esta época pueden utilizar las hojas, que tenemos ahí una gran fuente de materia orgánica, que nos permite hacer una capa sobre el suelo de apenas entre 5 y 10 centímetros de espesor para cubrir ese suelo, evitar la erosión, aportar materia orgánica y evitar la evaporación del suelo, y a la vez en estas épocas también nos sirve para hacerle un efecto de aislamiento por el tema del frío. Entonces miren todos los beneficios que tienen hacerle una simple capita de hojas secas alrededor de nuestros cultivos. O sea, entre líneas, entre plantitas, podemos aplicarle esta capa. En relación a los abonos, ustedes saben que el abono que más utilizamos, que es una parte en sí de la huerta, es el que obtenemos de la compostera, que podemos tener un lombricompuesto si es que agregamos lombrices, o un compostaje en el cual actúan los procesos naturales de hongos que generan degradación, y todos los insectos y toda la microfauna que actúa degradando los restos. Otro tipo de abonos son los abonos verdes, que muchas veces cuando sacamos un cultivo podemos picar esos restos vegetales e incorporárselos. Y acá voy a hacer hincapié en dos sistemas, que estos se basan más en técnicas que en procesos en sí. Una es la técnica de asociación, que consiste en que en una misma parcela vamos a colocar 2 o 3 especies distintas. ¿Por qué? En primer lugar, porque van a absorber diferentes tipos de nutrientes. Entonces de esa forma vamos a conservar el nivel de nutrientes en el suelo. O sea, no vamos a extraer todas las mismas nutrientes por poner un solo cultivo. Para que ustedes se hagan una idea, el monocultivo es cuando sembramos, en este caso el monocultivo en huerta sería sembrar todo de la misma especie año tras año. Para evitar eso, utilizamos las asociaciones. Otro beneficio de las asociaciones, además de que consuman diferentes nutrientes, estas 2 o 3 especies en la misma parcela, hago hincapié para que no se les mezcle con rotaciones. Asociaciones, estoy hablando de una misma parcela en un mismo tiempo. ¿Estamos? Entonces, el beneficio de los nutrientes y también el beneficio de las plagas. Porque, por ejemplo, si nosotros hacemos en una misma parcela un surquito de lechuga, otro de cebolla y otro de zanahoria, las plagas que por lo general sabe tener la lechuga, las repele la cebolla. Y en el caso de las zanahorias también, o sea,
ustedes piensen, imagínense que son un bichito que viene volando a buscar lechuga. Y bueno, si tengo otras especies se le complica encontrar la lechuga. Y eso es bueno para nosotros, porque nos ayuda en el manejo integrado de las plagas. Y otra técnica que también utilizamos es la de rotaciones. Rotaciones es una misma parcelita, la cual yo puedo poner 2 o 3 especies, pero me voy a basar en el, por ejemplo, si hago una parcela mitad lechuga, mitad zanahoria, me voy a basar en el espacio de esa parcela. Nosotros en huerta es como que traemos esas técnicas del campo, pero a una escala mucho más chiquitita. Entonces, por ejemplo, divido esa parcela en 2 partes, zona A y zona B. Para esto que les estoy explicando, siempre hace falta que ustedes lleven un registro de lo que van sembrando en cada temporada, ¿estamos? Entonces, en ese sector, este año voy a sembrar, por ejemplo, voy a tener acelga en otoño-invierno del 2021, perdón. En la primavera-verano del 2021 voy a colocar tomates. En el otoño-invierno del año 2022 voy a colocar legumbres. Y en la primavera-verano del 2022 puedo colocar, por ejemplo, remolacha. Entonces ahí voy cambiando todo el ciclo de las nutrientes, voy rompiendo los ciclos de las plagas, porque ustedes recuerden que los insectos que nosotros denominamos plagas son insectos que están libremente en la naturaleza, pero se transforman en una plaga porque nos generan un perjuicio a nosotros en nuestros cultivos. Entonces, de esta forma, rompo sobre todo el ciclo de las plagas que vamos a tener en el suelo, los ciclos de las enfermedades. Hay hongos que atacan a diferentes especies, entonces cuando nosotros vamos intercambiando y rompiendo esos ciclos, podemos evitar también la cantidad de enfermedades que pueden tener nuestros cultivos. Entonces, para que quede claro, esas 2 técnicas también son fundamentales para mantener un suelo fértil. Y con respecto a la diversidad, tenemos que diversificar en relación de especies. La huerta tradicional tenía muchas especies hortícolas, entonces ahora nosotros lo que hacemos es colocar especies de flores y especies aromáticas. Y en las especies estas hortícolas diversificar, que haya especies de bulbo, de raíz, de hoja, de frutos, legumbres. Las legumbres reponen el nitrógeno en el suelo, por eso son tan importantes. Entonces vamos a diversificar. Pero en relación a las flores y a las aromáticas, se descubrió que son nuestras grandes aliadas, porque nosotros al hacer canteros de flores y aromáticas en zonas, por ejemplo, en las direcciones en las que llega el viento a nuestra huerta, podemos evitar el ingreso de insectos perjudiciales, estos insectos plaga que les digo, y además podemos ayudar a que lleguen a nuestra huerta insectos benéficos, como pueden ser la vaquita de San Antonio y otro tipo de abejas, avispas, abejorros que nos ayudan también con la polinización. En relación al manejo integrado de plagas y enfermedades, como les venía diciendo, todas estas técnicas van a ayudar a disminuir la cantidad de insectos y de enfermedades. Entonces eso va a ser muy importante para nosotros porque vamos a poder de esta forma hacer un manejo integral. ¿Por qué? Porque no son técnicas solamente de aplicar un producto, sino que yo estoy haciendo técnicas culturales, estoy haciendo estos cercos vivos para impedir que lleguen las plagas a mi huerta, estoy haciendo el manejo del suelo, una planta que tiene buen nivel de nutrientes porque está en un suelo que es fértil, está regada de manera correcta, es menos propensa a enfermarse por algún agente patógeno, es igual que nosotros. Entonces, con todas estas técnicas yo lo que quiero lograr es evitar ese uso de agroquímicos y hacer un manejo integrado
de la huerta. En relación a los ciclos de vida de las plagas, también con estas técnicas podemos ir cortándoselos, entonces evitamos, ustedes saben que hay plagas que ponen huevos, después son orugas, después pupa, y finalmente los adultos que son mariposas, que siempre nos visitan, sobre todo en primavera en nuestra zona, primavera y verano. Entonces cuando vamos haciendo todo este tipo de técnicas, vamos cortando esos ciclos. Y también hay biopreparados. Los biopreparados son los que vamos a hacer nosotros, todos naturales, utilizando diferentes hierbas, utilizando compuestos, que nos van a permitir controlar el tipo de plagas o enfermedades que podamos tener en nuestra huerta. Bueno, esto no es para que se asusten, pero estas son como las etapas fundamentales de la huerta. Uno a veces lo hace sin pensar en todo esto y bueno, esta es la realidad. En la huerta tenemos 5 etapas muy marcadas y que siempre, bueno, yo acá les he puesto como para que alguien que tiene su idea de hacer la huerta sepa por dónde empezar, porque muchas veces el comienzo es muy importante para que después no tengamos frustraciones y que digamos, no, la huerta no es lo mío. En realidad, cualquier persona puede tener su huerta. Eso tiene que quedar claro desde el principio. Yo siempre es como que les digo que el combo perfecto es huerta y compostera. O sea, para mí eso es lo fundamental para que ustedes puedan tener continuidad en el tiempo. Bueno, en relación a la primera etapa es la etapa de planificación y diseño. Acá usamos más papelito que pala. Así que acá es donde tenemos que empezar a pensar qué es lo que yo quiero hacer, qué elementos tengo, en qué espacio, si ese espacio, yo por ejemplo, si tienen un patio o algún lugar donde ustedes lo quieran hacer, tengo que empezar a relevar ese espacio. ¿Cómo hacemos el relevamiento del espacio? Primero tengo que ver la orientación, siempre traten para que tengan mayor insolación, que la huerta, bueno, de por sí pueden tener las formas que ustedes quieran, pero lo que yo sí les recomiendo es que el lado de la huerta, si es una huerta rectangular de mayor longitud, lo orienten en relación al norte, para que puedan tener más horas de insolación. En relación al suelo, bueno, eso se hace realizando o sea, cavando con la pala en varios lugares para ver qué calidad de suelo tengo. Ustedes tengan en cuenta que la materia orgánica, que es donde están todas las nutrientes y nos ayuda en toda la parte de la composición del suelo, de su estructura, tiene que tener un color oscuro. Entonces, si nosotros estamos haciendo esas excavaciones y nos encontramos que no tenemos impedimentos, como pueden ser piedras, restos de escombros, que también pasa, o tenemos en claro que por ahí no pasan ningún tipo de cañería, ni cables, eso también ténganlo en cuenta. Por más que el perfil de suelo que nosotros vamos a utilizar es máximo 40 centímetros, o sea, siempre estamos trabajando de 0 a 30 de profundidad, ténganlo también en cuenta. Otra cosa importante es el cerco perimetral, o sea, y más si tienen mascotas. Eso hay que tenerlo en cuenta, más o menos de 1 metro. Ese cerco perimetral puede ser del material que ustedes elijan. Y bueno, y es muy importante para evitar el ingreso de animales a la huerta, porque ese ingreso, más allá de que rompa algunas plantas, que si entra un perro, un gato, lo que sea, puede generar contaminación por heces, así que es muy importante que tengan en cuenta eso del cerco perimetral. Bueno, y las horas de insolación, eso se basa también en la observación que ustedes van a tener que hacer del espacio,
para que tengan en cuenta cualquier verdura de hoja, ya sea acelga, lechuga, achicoria, espinaca, etc., necesita por lo menos 4 horas de insolación, por lo menos. Después si van a hacer bulbos o raíces como son remolacha, cebolla, ajo, zanahoria, necesitamos por lo menos 6. Y si van a hacer cultivos que dan frutos, como es el tomate, el pimiento, la berenjena, todas las legumbres, necesitamos por lo menos entre 7 y 8 horas de insolación. Que en nuestra región, ustedes ahí se dan cuenta también porque hacemos esas especies durante primavera-verano, porque contamos ya con esas horas de insolación. Otra actividad que van a hacer es un croquis. El croquis está bueno para que ustedes empiecen a tener en papel lo que a veces uno tiene en la mente. En ese croquis van a poder realizar las diferentes formas, o sea, formas de huerta, se los dejo a su criterio, hay un montón, pueden ser circulares, rectangulares, cuadradas, lo que ustedes quieran. Lo único que tienen que tener en cuenta que más o menos para el consumo de una familia de 4 integrantes, el INTA recomienda una huerta de 100 metros cuadrados, que como a los ingenieros nos gusta, puede ser de 10 por 10. Todo cuadradito. Pero la forma en la que ustedes quieran. Total, eso se cierra con cerco perimetral, toda la historia. Tengan en cuenta que las parcelas tengan hasta 1 metro de ancho, 1,20 de ancho, y por ahí la dirección en la que siembran, si es norte-sur, es mejor. De ahí en más, lo que ustedes quieran, parcelas de 1 metro, de 2, de 3, de 5 de largo, eso a su criterio. Otra cosa más, los senderos, por ahí el sendero principal se lo deja de 1 metro y los senderos internos entre parcelitas pueden ser de 50 centímetros, 60, 70. Siempre piensen que tiene que ser un espacio cómodo para que ustedes se puedan movilizar por esos senderos, ¿no? Las medidas, como ya les dije, si son 4 de familia, una huerta más o menos de 100 metros cuadrados de superficie es recomendable porque van a poder tener variedad de especies, van a tener espacio para la compostera, para los almácigos, para hacer algún pedacito de chacra, como les decimos, de maíz y zapallos, que no necesitan tantos cuidados como la huerta intensiva. Y otra cosa importante, la toma de agua. O sea, la toma de agua tiene que estar cercana a la huerta. Y si no, tienen que ver la posibilidad de extender con una manguera o con lo que sea, pero tiene que estar cercana porque la van a utilizar mucho. Si no cuentan con suelo, tendrán que ver la posibilidad de canteros, de recipientes, también de la forma que ustedes quieran, pero tengan en cuenta que por lo menos tengan 40 centímetros de profundidad en adelante, 40, 50, 60, por el desarrollo de las raíces. Ustedes piensen que a medida que la planta puede extender sus raíces, puede absorber agua, en esa agua va a ir una solución, que es con las nutrientes, y de esa forma va a poder generar todos los procesos metabólicos que la planta necesite. Bueno, en la toma de agua les dije, el tema de las herramientas. Herramientas, el que pueda tener muchas, perfecto. Y si no, lo básico, como para empezar, es una pala de punta, un rastrillo, una azada, algunas palitas de mano que también son prácticas, pero bueno, con eso es como lo básico. Después todo lo demás que puedan tener, mejor. También una regadera, alguna zarandita, porque les va a hacer falta para la compostera, pero así, lo básico como para empezar, y bueno, después irán viendo ustedes qué herramienta les resulta más cómoda. Y en relación a las semillas, bueno, semillas pueden tener autoproducción de semillas, que es, por ejemplo, calabacín, guardar semillas de pimientos, de tomates, o conseguir semillas, siempre a nivel provincial, municipal, están repartiendo semillas, así que
Eso es importante que ustedes también vayan recolectando. Las semillas siempre en un lugar fresco y seco. Alias una lata con tapa, bien hermética y listo. Porque ahí de esa forma no entran las polillas son también bastante perjudiciales con el tema de las semillas. ¿Cuánto tiempo me puede durar la semilla que me dieron, por ejemplo, hace unos años? Bueno, 2 años todavía conservan el vigor de una manera óptima. Después lo que van a tener que hacer, si tienen semillas viejas, es aumentar un poquito la cantidad de semillas cuando siembren. Bueno, tenemos todo listo. ¿Qué hacemos ahora? Ya hicimos el croquis, está todo bárbaro. Ahora hay que trabajar. Empieza el funcionamiento de la huerta, la ejecución de todo este proyecto que nosotros teníamos en nuestra mente. Otra cosa importante, si la familia está de acuerdo en ayudar con esta actividad, es muy, muy, muy beneficioso para todos, porque hay mucho para hacer en la huerta. A veces parece que es poco, o que con una vez por semana ya está. No, la huerta es un trabajo diario, y hay que estar atentos para poder producir. Una vez que ya marcamos y hicimos el cerco y toda la historia, tenemos que limpiar el terreno. Como les decía, son muy pocos los casos en los cuales el terreno tenemos un suelo muy fértil, el terreno limpio. O sea, esos son casos ideales, que en la realidad no existen. Entonces tenemos que limpiar, tenemos que desmalezar, muchas veces sacar piedras, escombros, lo que haya. Hay que nivelar. A veces también, si el suelo no es de buena calidad, se le puede incorporar tierra negra. Luego que eso está listo, vamos a marcar las parcelas. Ustedes cuando marquen las parcelas, instantáneamente les van a quedar marcados los senderos. O sea, siempre hay que sacar las medidas bien en el croquis, pero una vez que yo delimito las parcelas, ya me quedan listos los senderos. O canteros, o lo que tengan que hacer, se hace en esta etapa. Una vez que tengo todo limpia, la superficie, y marcadas las parcelas, voy a empezar con el movimiento de suelo. No es necesario que den vuelta toda la tierra. Lo que se hace es, en la punta de la parcela, es sacar los primeros 10 centímetros. O sea, yo tengo la parcela así, saco los primeros 10 centímetros de tierra, y luego voy cortando capas de más o menos 5 centímetros de ancho, y las voy como corriendo del lugar. Entonces de esa forma genera un movimiento de suelo. ¿Qué pasa cuando yo doy vuelta al suelo? Llevo a todos los microorganismos que son anaeróbicos a la parte superficial, donde hay aire, y a los microorganismos aeróbicos los llevo hacia abajo, donde no hay aire. O sea, más que esto se los hago para que les resulte gráfico, en realidad hay en menor cantidad niveles de oxígeno, dióxido de carbono, etc. Entonces, cuando yo genero ese cambio hasta que se vuelve a instaurar esta microfauna y microflora del suelo, es como que se retardan los procesos. Entonces, ¿qué es lo que yo prefiero? Sacan la primer capita de la parcela y luego van moviendo como las capas. Una vez que hacen ese trabajo, que por lo general se hace con pala, ahí recién pueden ir disgregando los terrones que les vaya quedando, los cascotitos, con una azada y con un rastrillo. Y sacan si ha quedado un resto de raíces, de malezas, etc. Una vez que la preparación del terreno ya se realiza, yo lo que les recomiendo es no sembrar el mismo día, sino esa parcela regarla con más o menos 2 o 3 días para que, como decían nuestros abuelos, se asiente la tierra. Por lo general, necesitamos ese tiempo, porque si ustedes, a veces uno en el entusiasmo mueve las parcelas y riega, y siembra. Cuando siembras, se baja todo, porque hemos dejado espacios con aire también. Entonces, una vez que tengo listas las parcelitas, riego 2 o 3 días, y después voy a sembrar. La siembra puede ser siembra directa. ¿Qué significa la siembra directa? Que voy a colocar la semilla en el lugar final de la planta. O sea,
hay un montón de especies que son por siembra directa. Hay lechuga, hay remolacha, hay zanahoria, escarola, selga. Bueno, hay infinidades de especies que ustedes pueden hacer siembra directa. Y hay otras que necesitan de almácigos. ¿Cuál es la ventaja que nos da el almácigo? Primero, tratar semillas muy pequeñitas, por ejemplo en el caso del brócoli, el repollo, el coliflor, a mí me gusta hacerlo en almácigos, y luego trasplantar esas plantitas, que esos almácigos se pueden hacer justamente en esta época, en otoño e invierno. Y la otra ventaja que nos da es poder hacer los almácigos en épocas donde todavía hace frío. Por ejemplo, en el caso de la berenjena, pimiento, tomate, albahaca, son especies susceptibles al frío. Entonces, ¿qué hacemos? Preparamos esos almácigos en el mes de agosto, los cuidamos del frío y aproximadamente a los 45 días, cuando ya el periodo casi libre de heladas va terminando, lo trasplantamos. Entonces de esa forma ganamos tiempo y también nos hace ganar en espacio. ¿Por qué? Porque yo puedo tener otras especies en esa parcela hasta que tenga listos los plantines. Entonces es una forma de aumentar la eficiencia en nuestra huerta. Bueno, hasta aquí todo bien. Ahora vamos a hablar de los cuidados y el mantenimiento de la huerta. Que esto es también parte de lo que vamos a tener que ir haciendo todas estas actividades en los diferentes días, de acuerdo al tipo de especies. Bueno, el abonado yo les digo que es de base, siempre tenemos que estar pensando en el tema del abono, o sea, tenemos un suelo al cual les estamos solicitando siempre la entrega de nutrientes, entonces hay que ir reponiendo esos nutrientes. Con respecto al riego, el riego en verano se puede hacer una vez al día, si son veranos muy más secos y con temperaturas altas, a veces hasta 2 veces, pero son excepcionales. Este año hemos tenido un verano bastante lluvioso. Obviamente que si llueve, más o menos 2 días no se riega la huerta, ¿no? Y ahora en la época de otoño e invierno, más o menos cada 2 días está bien el riego. Lo importante del riego es que no inunden las parcelas. El riego también pueden pensar en sistemas que aumentan la eficiencia del riego, como puede ser un riego por goteo. Y no derrochar agua, porque a veces si riegan de más, además de las pérdidas que van a tener de agua, tienen la posibilidad de que esas plantas sean más susceptibles a enfermarse, por ejemplo, por hongos y bacterias. Después tenemos el trasplante, que es, como les decía, más o menos en casi la mayoría de las especies el trasplante es a los 45 días, 45, 50 días, de acuerdo al crecimiento que tengan las plantitas. Siempre recomendamos para trasplante, en el caso, por ejemplo, de la cebolla, que tenga el grosor de un lápiz, y en el caso de las otras especies, que por lo menos tengan 5 hojas verdaderas. Cuando ustedes siembran, lo primero que van a ver en el proceso de emergencia son las hojitas. Esas hojas no son hojas verdaderas, no son cotiledones que se caen. Entonces, cuando se caen esas hojitas, empezamos a contar más o menos o 2 pares, que serían 4 o 5 hojitas, y ahí hacemos el trasplante. Siempre antes de trasplantar hay que regar bien, en ese momento, y unos días antes de trasplantar tenemos que empezar a rustificar esas plantitas, o sea, hay que sacarlas al sol, hay que disminuir los riegos, para que empiecen a hacer resistencia, que es fundamental en el momento en que vamos a trasplantar. La acción, o sea, la actividad de trasplante, siempre tengan en cuenta también el tema de no romper raíces, porque si ustedes van rompiendo raíces, van a tener problemas. Y sobre todo si se rompe la raíz principal, por ejemplo en un tomate, en un pimiento, van a tener fallas. Protección contra el frío y el calor. La protección a la cual me refiero es al frío o calor extremos.
O sea, protección al frío sería en esta época. Una de las técnicas importantes es esta cobertura del suelo, para evitar que baje la temperatura y que le genere un efecto aislante, esta capita de hojas o de restos vegetales. Y otra protección que se puede hacer son con telas antiheladas. El frío en las especies que son de otoño e invierno, por eso es fundamental que sepamos qué especies van en esta época, lo que puede llegar a generar es un retraso en el crecimiento y algunas hojitas, no sé, en la rúcula, por ejemplo, unas hojitas moradas, que son por el efecto del frío. Pero bueno, en realidad no nos va a matar las plantas si son de esa época. Y en el caso del calor extremo, lo que hacemos es hacer microtúneles, que pueden hacerlos con hierro, con mangueras o con lo que sea, y, o sea, quedan así como unos arquitos a 50 centímetros y luego se le tira una media sombra encima. Más que todo cuando uno siembra o trasplanta, es importante colocar esta protección, que también nos sirve para los pájaros, que son otros visitantes de nuestra huerta. Entonces le creamos un microclima que le sirve a este cultivo en los primeros estadios. ¿Estamos? Bueno, el mantillo, que es esta capita que les decía de mulching, el mantillo o mulching es la palabra que se utiliza y es básicamente eso, colocar restos vegetales que no tengan semillas, que no tengan enfermedades y crear esa capita. Bueno, desmalezado vamos a hacer, pero si tenemos esta precaución de generar esta capa, las malezas cuando no tienen luz son igual que cualquier otra planta, o sea, no prosperan. Con esta capa lo que generamos es oscuridad y evitamos tener un exceso de malezas. En realidad le decimos malezas porque compiten con nuestros cultivos por los mismos, por las nutrientes, por el riego, por el sol, por eso le decimos malezas. En realidad son plantitas como cualquier otra, pero bueno, están en el lugar equivocado desde nuestro punto de vista. El raleo es una técnica que se utiliza para cuando nos excedemos con la siembra, por ahí con la cantidad de semillas, sembramos de más o no respetamos los marcos de plantación, que eso es muy importante. El marcos de plantación son la distancia entre líneas, entre hileras y entre plantitas. Entonces es muy importante que cuando nosotros nos pasamos y vemos que las plantas están compitiendo mucho entre ellas, extraemos, también hay que regar previamente, se extraen las plantas que estén de más y se pueden volver a trasplantar en otro espacio que tengamos, en otra parcelita. El desbrote se usa más que todo en tomate, son esos pequeños brotecitos que nacen en la axila de la hoja, entonces lo que hacemos es sacárselos para mejorar la producción. El tutorado, que también se puede hacer en algunas legumbres, en tomate, sobre todo para que ustedes tengan una idea, se hace en las plantas que tienen tallos volubles, que significa que los tallos no le van a ofrecer la estructura fuerte que necesitamos en el momento en que esas plantitas empiecen a dar frutos. Y bueno, el manejo integrado de plagas y enfermedades, que es todo un mundo. Yo, bueno, tuve mi materia en la facultad, después, bueno, la práctica, y actualmente sigo descubriendo técnicas y biopreparados y cosas que me pueden llegar a funcionar, y sigo leyendo, y bueno, y toda la teoría hay que consultar y después hay que probar. O sea, ahora, por ejemplo, la última semana probé un preparado con 200 gramos de ajenjo, 200 de ruda, en 1 litro de agua hirviendo, y después eso se tiene que colar y se usa 1 litro de ese preparado, 1 litro de agua. Bárbaro, me funcionó para pulgones, para cochinilla, para enfermedades, o sea, para un hongo que le había salido a la rúcula, un hongo blanco. Así que bueno, yo creo que lo importante es siempre estar atento a toda la información que podemos tener.
Bueno, con relación a la cosecha, es la parte más linda de la huerta, es la que nos da la satisfacción, es la que todos queremos, porque bueno, es el producto de ese trabajo, que muchas veces la gente piensa que es fácil, pero para obtener una rúcula estuvimos 3 meses y medio, trabajando sobre esas parcelitas diariamente, con los tomates, o sea, es muy gratificante tener la cosecha. Y también para cada especie hay un momento óptimo de cosecha. No siempre la cosecha comercial es igual a la cosecha fisiológica del fruto. Por ejemplo, en el caso del tomate. El tomate se puede cosechar medio verde, después se ponen en cámaras con etileno y nos llegan a nosotros un tomate colorado justo como nosotros queremos. Pero si nosotros los tenemos en nuestra casa, por ahí le dejamos esa madurez fisiológica y los cortamos maduros como nosotros queremos. Bueno, y la post cosecha y conservación. El proceso de post cosecha no va a mejorar la calidad de nuestra cosecha. O sea, si nosotros estamos recolectando verduras, hortalizas con algún problema, por ejemplo las de hoja que pueden tener algún tipo de hongos, o si tenemos ataques de plagas, o algún problema que tengamos en la producción, con la post cosecha no la vamos a mejorar. Entonces lo que nosotros tenemos que trabajar fuertemente en el proceso de producción y de cultivo, o sea, generar todo el ambiente propicio para que esa planta que nosotros pusimos nos dé la máxima cantidad de producción y que encima sea también de calidad, o sea, y saludable. Todo eso le pedimos a nuestras plantas. Entonces, bueno, la post cosecha, toda la parte de conservación, yo, por ejemplo, les tiro algún dato para que ustedes tengan en cuenta. Todo lo que son verduras de hoja, es mejor cortarlas y consumirlas en el momento para que no sufran un proceso de deshidratación. Entonces, si por ejemplo nos demoramos o algo, lo importante es ponerlo en agua con vinagre para que vuelvan a restituirse. Y si no, también guardarlas en la heladera, si las vamos a guardar, con una vez que las lavamos, con algún papel o con alguna servilleta de papel en un tupper bien cerrado, hermético. Entonces de esa forma le podemos dejar esa humedad que nos va a permitir mantenerla durante más tiempo. En el caso de los tomates y las otras verduras se pueden lavar con un poquito de agua con vinagre o con unas gotas de lavandina y de esa forma las pueden conservar. Las aromáticas también se les puede hacer ese proceso, sobre todo el perejil, se lo pueden envolver con estas servilletas de papel y ponerlo en un lugar hermético, en un recipiente hermético. Siempre cuando uno cosecha, por ejemplo, maduro un tomate, tenemos que ver qué es lo que hacemos con él, porque hemos trabajado tanto y después por una mala conservación estamos perdiendo el fruto también de nuestro trabajo. Bueno, hasta acá íbamos todos bien, todo era ideal, y empezaron los problemas, como todo. Yo acá les quise enumerar una cantidad de situaciones que pueden surgir, en algunos casos surgen la mayoría, en otros surgen menos, pero para que esto también les dé pie a ustedes a hacer preguntas cuando yo finalice la presentación. Bueno, vamos a ver diferentes problemáticas, pueden ser de suelo, falta de espacio, insolación insuficiente. Vamos a analizar cada una para que ustedes vean si pueden detectar alguna o que les llame la atención. Bueno, acá tenemos problemitas de suelo, que es el primero que vamos a ver. El suelo, como les dije, es fundamental. Y ese suelo, además que es fundamental, tiene que ser fértil. Si ustedes van a hacer producción en recipientes, en canteros o lo que sea, el sustrato lo hacen ustedes. ¿Estamos? Pero cuando nosotros decidimos cultivar en un suelo,
tenemos que ver cómo está ese suelo y qué problemas puede tener. Bueno, acá ustedes si observan en la imagen superior, se ve un problema de compactación. O sea, eso se daba mucho cuando se usaba el arado, que generaba esto que les decía yo, se daba vuelta a la tierra, y se cultivaba con el tránsito de muchas maquinarias. Entonces generaba unos problemas de compactación más o menos a los 30 centímetros. Que ese problema se denomina piso de arado, sobre todo en el campo. Pero esa compactación en nuestra casa puede ser, por ejemplo, cuando nos mudamos a una casa nueva y tenemos compactado el patio por el tránsito y todo lo que significó la construcción de la vivienda. También podemos tener un suelo muy arenoso. El suelo que es muy arenoso no retiene nutrientes, la mayoría le falta materia orgánica, no le da estructura al suelo, entonces por ahí regamos y es como que el agua se va. Pueden tener problemas de un suelo muy pedregoso, por ejemplo acá en Carlos Paz, que podemos tener un espacio, pero bueno, está lleno de piedras. Muy arcilloso, los suelos muy arcillosos son suelos pesados, son suelos que presentan también problemas de compactación superficial, podemos tener problemas de germinación y de emergencia. Con baja fertilidad, o sea, un suelo cuando no tiene ese color oscuro que le da la materia orgánica, no tiene mucho para aportar, ya sea porque es un suelo que ha estado trabajando, ha sido trabajado antes, o tiene algún, a veces es relleno, con suelo de mala calidad, con tierra de mala calidad, entonces también es un tema la baja fertilidad. Bueno, restos de materiales de construcción también se pueden encontrar, con mucho desnivel, por eso hacía hincapié en la nivelación. El desnivel hay que manejarlo de alguna forma, o con terrazas, cuando es muy grande la pendiente, o con algún sistema que evite que cuando llueva se nos vaya todo el suelo con la lluvia y tengamos problemas también con las plantas. Un suelo degradado, que son suelos que han tenido un pisoteo o, como les decía antes, sin nutrientes, muy pedregoso, etc. Y un suelo salino, que ya, o sea, no se da en nuestra zona, pero puede ocurrir. En relación a lo salino, tengan cuidado cuando van a hacer su huerta, porque por ahí si hay restos de obra y hay cal, la cal les va a producir deshidratación de las raíces de las plantas. Y muchas veces uno trasplanta o siembra y llega un punto en que la planta tiene cierto crecimiento, sobre todo la planta de tomate, pimiento, berenjena, que son las que más exploran en profundidad, y se muere totalmente. Entonces, a veces hay restos de cal en ese suelo.